Bueno, bien o bueno. ¿Crees que es bastante confuso? Entonces este video es para ti. Aprenderás a diferenciar estas tres palabras y utilizarlas correctamente en cualquier diálogo de forma natural. A continuación te presentamos las diferencias entre bueno, bien y buen. Aunque estas tres palabras pueden sonar muy parecidas, en realidad existen marcadas diferencias que debes saber utilizar en el momento adecuado al emplearlas en una oración. Comenzaremos repasando el uso de la palabra bien y debes saber que es primordialmente un adverbio. Pero si no recuerdas el significado de un adverbio, aquí te refrescaremos la memoria. Un adverbio es aquella palabra que modifica un verbo, un adjetivo o inclusive a otro adverbio. En el caso de bien, es un adverbio de modo que indica que la acción transcurre de manera satisfactoria o correcta cuando es usado después de un verbo. Como ejemplo de lo anterior podemos decir: Camila sabe conducir bien. Y significa que Camila conduce de forma correcta. En otro ejemplo podemos decir: el grupo de baile baila bien la salsa, y significa que el grupo baila la salsa de manera correcta. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. Si quieres utilizar bien para hacer una comparación, debes cambiar esta palabra por mejor, ya que la composición más bien no es aceptada. Para entender esto, veamos el siguiente ejemplo. Juan hace el trabajo bien. Ahora vamos a transformar esta frase en una comparación, para lo cual podemos decir: Juan hace el trabajo mejor que Pedro. Y no es correcto decir: Juan hace el trabajo más bien que Pedro. Sin embargo, la forma más bien existe en español, pero no se usa como adverbio comparativo, sino para expresar que el segundo término es más adecuado que el primero en una descripción. Como en la frase: no era una fiesta, sino más bien una reunión. También puede significar un sinónimo de en cierto modo o de alguna manera, como en la frase: su chaqueta de color rojo era más bien extravagante. Otro de los significados de la palabra bien al ser usada antes de un adjetivo es como sinónimo de muy o demasiado. Por ejemplo, el sabor del pulpo es bien delicioso. O la frase: los tonos pasteles son por lo general bien pálidos comparados con los colores vivos. Por último, bien también puede actuar como un adjetivo para denominar algo o alguien de buena posición social, como en el ejemplo: la familia de la Vega vivía en un barrio bien de la ciudad. O el novio de Catalina es un chico bien proveniente de una familia acomodada. Ahora veamos el uso de la palabra bueno, la cual se usa principalmente como un adjetivo para denotar un carácter apacible y bondadoso, como en el ejemplo: Pablo es un hombre bueno. También puede denotar un sentido de beneficencia o impacto positivo. Por ejemplo, comer frutas y verduras frescas es bueno para la salud. Cuando es usado con el verbo estar, puede significar, si se habla de comida, que es de buen sabor o gustoso. Por ejemplo, la paella está muy buena. Si se habla de integridad o estado físico de un objeto, significa que funciona correctamente o que está en óptima condición. Por ejemplo, el viejo televisor aún está bueno,
o las frutas que trajo mi tía Sonia están buenas. Si por el contrario se habla del aspecto de una persona, significa que es físicamente atractiva. Por ejemplo, la nueva secretaria de Alberto está buena. Bueno también puede emplearse como sinónimo de ok o está bien en una respuesta corta. Por ejemplo, Eduardo, ¿quieres venir con nosotros al parque? Bueno. Otro uso de la palabra bueno es para designar que alguien tiene talento para desarrollar alguna actividad o asignatura, como en el ejemplo, Javier siempre fue bueno para las matemáticas, o mi sobrino Diego es muy bueno para la natación. Finalmente, veamos el uso de la palabra buen, la cual es en realidad el apócope del adjetivo masculino bueno, y se utiliza también como adjetivo. La diferencia entre buen y bueno radica en que buen solamente se utiliza antes del sustantivo, mientras que bueno se usa después del sustantivo. Por ejemplo, la frase "este abono para las plantas es un producto bueno" también puede decirse como "este abono para las plantas es un buen producto". O si retomamos el ejemplo mencionado hace unos instantes, Pablo es un hombre bueno, también puede decirse Pablo es un buen hombre. En algunos casos, cuando se utiliza antes de un verbo, significa que dicha acción se lleva a cabo de manera correcta, abundante o armoniosa. Un ejemplo de este caso es mi amigo Sergio es de buen comer, que significa que Sergio come de forma abundante. Otro ejemplo tenemos, la hija de la señora Juana es sofisticada, elegante y de buen caminar, que significa que camina de forma agraciada y elegante. La locución un buen día se usa para denotar un momento inesperado y repentino, como en la frase un buen día quiso saludar a su vecino, pero vio que la casa estaba vacía. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar la campanita para avisarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!